Dios le bendiga. Mire, le voy a hablar de lo que Dios permite, pero que no es su voluntad. Porque a veces el ser humano es un poco necio. Yo veía a un señor una entrevista a un pastor que le decía que cuando llegara al cielo Dios tenía que explicarle muchas cosas. Que a veces así somos las personas de ignorantes y de arrogantes. Y como yo creo algo y yo tenga poder sobre ese algo, y ese algo me cuestione o me exija con autoridad. Cuando por respeto y por agradecimiento debemos mantener nuestra cabeza baja. Y veo muchas personas que siempre dicen cuando pasan las cosas, Dios sabe por qué la permite. Y Él es bueno. Y como digo, Dios permite todas esas cosas, pero no es su voluntad. David pecó, el rey David, y Dios lo permitió, pero no fue su voluntad. Judas también pecó, era de entre los 12 de Jesús, era uno de ellos. Y también por Judas se salvaron muchas personas. Y Judas pecó, Dios conocía su corazón. Dios lo permitió, pero no fue su voluntad. Saúl, el rey antes de David, también pecó. Y Dios lo permitió, pero tampoco fue la voluntad de Dios. O sea, que hay cosas que Dios permite que no es la voluntad. Cuando Adán pecó, Dios también lo permitió, pero tampoco era la voluntad de Dios. Y así hay muchísimas cosas que Dios la permite, pero que no es su voluntad, porque somos nosotros quienes tomamos la decisión. Incluso he dicho en ocasiones que cuando el diablo se ensañó contra Dios en el cielo, el diablo era un espíritu. Luzbel, se llamaba Luzbel. Entonces, cuando se ensañó, un espíritu no puede matar a otro. Entonces, Dios no podía condenar a Satanás. Porque las cosas usted puede cometer un error en su espíritu, pero no lo ha consumado. Pero ya está. Por eso es que Dios va a juzgar los corazones. Y si uno no pide perdón antes de ese pecado que hay en el corazón, va a dar fruto. Entonces pagaremos las consecuencias. Entonces Dios no podía condenar a Satanás porque simplemente es un espíritu contra otro espíritu. Por eso es que cuando Dios pone el hombre en la tierra, como Dios es justo, nos dio esa libertad de escoger. Entonces Dios simplemente le dijo la regla a Adán para que no hiciera lo incorrecto. Entonces, pero ya en términos de materia, entonces no era la voluntad de Dios que Adán pecara, pero Dios lo permitió porque Dios es justo y deja que usted tome la decisión. Porque he dicho también en otras ocasiones que no es una pelea justa entre el bien y el mal, cuando Dios con todo su poderío se impone y cambia todo el mundo, entonces el otro no va a tener nada. No, Dios deja que cada quien decida, porque Dios es justo. Por eso fue que cuando Satanás quiso contra Dios y detronarlo, como espíritu no había consumido el pecado, pero cuando Dios se encarna en la persona de Jesús, entonces Satanás literalmente mató a Dios, literalmente en términos, pero Dios tenía su poder. Eso era para probar que en realidad Satanás creía que matando lo que era visible ya no podía ser más visible. Pero él como menospreció, no, hay como otra manera, como no se dio cuenta del verdadero poder que tenía Dios. Porque si había sido sabio,
Satanás podía pedir perdón y ya, pero no. Entonces, Satanás fue probado que verdaderamente quiso matar a Dios y lo mató, pero él no contó con la otra parte, que Dios era, o sea, cuando te hace cosas y la última carta no le enseña. Entonces, hay cosas que Dios la permite, pero no es su voluntad. A veces veo personas que le están pasando cosas por su desobediencia y están diciendo, Dios sabe por qué la permite. Dios sabe por qué la permite para ver si usted abre los ojos y se da cuenta de que tiene que cambiar. Pero no fue que Dios quiso que usted que pasara eso. Porque las cosas que causan mal, Dios no quiere que pasen, pero la permiten porque Él es justo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hacemos las cosas. También oigo en ciertas situaciones que la persona dice, el tiempo es de Dios. Sí, el tiempo es de Dios. O sea, como que la gente, uno le dice a las personas, tiene que cambiar, tiene que tener una nueva vida, tiene que caminar más correcto. Y luego el cristiano, no, el tiempo es de Dios y sabrá cuándo. No, Dios sabe cuándo. El que tiene que saber cuándo se va a detener es usted. Porque no es la voluntad de Dios que usted siga mal. Entonces Dios sabe cuándo, cuánto tiempo le va a dar. Por eso es que el tiempo es de Dios. Dios sabe cuánto tiempo le va a dar. Ahora, lo que usted no sabe, si el tiempo le va a dar a usted para cambiar.